administración de contraste. Hola, buenos días. Vamos a seguir por el punto donde nos habíamos quedado y es, bueno, pues otras técnicas específicas que ya las hemos nombrado anteriormente, pues aquí la explica con más profundidad. Es la urografía intravenosa, que también es una vía parenteral, y se denomina pielografía. Permite la visualización de la vía urinaria, desde la pelvis hasta la vejiga de la orina. La cistografía, esta técnica de administración del contraste, sería a través de la uretra, por una sonda urinaria por la uretra. Aquí visualizamos el contorno de la vejiga. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, esta sirve para obtener imágenes radiológicas de los conductos biliares. Aquí podemos administrar la sustancia de contraste por vía oral o por vía endovenosa. Esta se va a concentrar en la bilis. Sin embargo, hay una técnica muy específica que se utiliza actualmente que ya combina la fibroscopia con la radiología de contraste. Esto ya comprendería lo que conocemos como radiología intervencionista y se trata de canalizar la ampolla de Vater a través de la duodenoscopia. Se introduce por ella una solución de contraste que va a dibujar el árbol biliar. Entonces, claro, es mucho más específico, y los conductos pancreáticos, porque directamente aplicamos el contraste directamente en el órgano. Entonces, esta es una doble técnica porque aparte de una técnica diagnóstica también es una técnica terapéutica, ya que también me puede servir para liberar la presencia de cálculos y a la misma vez, ya que es una intervención, podemos colocar stents. Pero claro, ¿cuál sería su desventaja? Pues que sería una técnica con potencial agresividad sobre el sistema pancreático. Después tenemos la histerosalpingografía, que ya hemos comentado antes. Esta va a permitir el estudio del relieve del útero y trompas de falopio. Se utiliza en técnicas para diagnosticar la esterilidad, para descartar infertilidad o malformaciones, obstrucciones de los conductos ginecológicos. Actualmente se utilizan los contrastes yodado hidrosolubles. La mielografía consiste en visualizar mediante contraste yodado hidrosoluble la superficie interna del canal vertebral. En la mielografía es parenteral, pero la inyección de contraste se hace en el espacio subaracnoideo. Entonces se hace mediante la técnica de punción lumbar. Esto va a ser realizada en condiciones estériles y por personal experto. Normalmente lo hará el propio médico radiólogo. Aquí es importante el que se le avisa al paciente que antes de someterse al procedimiento tiene que suspender la medicación hipoglucemiante, antiagregante o anticoagulante 48 horas después, y luego tiene que permanecer por lo menos 24 horas en decúbito supino. Tiene que ser previsto, por ejemplo, para el transporte. Aquí tenéis un enlace que si pincháis podéis ver más información sobre la mielografía. Angiografía. Bueno, pues en la angiografía vamos a obtener las imágenes del árbol vascular y aquí introducimos un contraste a través de una canalización de una vena o de una arteria. En el caso de la arteria sería la técnica de Selling. Son técnicas a realizar por expertos también en condiciones de esterilidad, que pueden ser en quirófano, sala de termodinámica. El paciente está sedado y tenemos control fluoroscópico. Después tenemos que realizar compresión en el punto de punción y bueno, pues si esa arteriografía puede ser bastante intensa y prolongada durante horas. Por ello, entonces hay que hacer un vendaje compresivo especial. Aquí esta técnica es muy adecuada pues para ver todo el árbol vascular y se utiliza mucho después en el procesamiento de imágenes la técnica de sustracción digital. Ya sabéis que, bueno, ya lo habréis visto, que es como vamos eliminando los distintos órganos que no nos interesan para simplemente dejar el árbol vascular. La ortografía de contraste. A veces necesitamos introducir contraste en las estructuras intraarticulares. También se puede hacer tanto en radiología convencional como en TAC y en resonancia magnética. También tendremos luego que realizar un vendaje. Y la sialografía es para estudio de las glándulas salivares, por ejemplo, pues para descartar, para ver si hay tumores, si hay obstrucciones de las glándulas salivares, de los canales. Y para su estudio se va a utilizar esta técnica radiolográfica en la que se introduce un contraste a través de los orificios de salida de los conductos salivares situados en la boca. Bueno, después de terminar con las vías de administración, vamos a seguir con las precauciones en relación con la administración de contrastes.
Como ya hemos visto antes, y además esto lo habréis estudiado vosotros en vuestro Vademecum, ya habréis visto que no están exentos de riesgo los contrastes y sobre todo los que son yodados. Y encima ya veíamos que si teníamos si tenía un peso molecular grande, una elevada osmolaridad o por ejemplo eran de carácter iónico, tenían más inconvenientes que los otros. Entonces, pues bueno, pues como siempre tenemos que valorar esos riesgos, tenemos que valorar los peligros de la técnica y también la sustancia administrada. Y aquí es muy importante valorar tanto el producto como el paciente. Es decir, vamos a hacer una anamnesis completa del paciente, eso es lo primero que tenemos que hacer, en donde se recojan sus antecedentes clínicos más relevantes, sus alergias, esto es muy importante, y la medicación. Y la medicación también, porque ya habéis visto que ciertos contrastes no se pueden, por ejemplo, administrar con hipoglucemiantes, que bueno, que ya sabréis lo que son, pero se utilizan pues para la diabetes mellitus tipo 2 y también con anticoagulantes orales, por ejemplo el Sintrom, que se utiliza pues para personas que tengan antecedentes de ictus o de algún problema cardiovascular. También es importante saber otras pruebas que puede haberse realizado, que también veíamos cómo tenía que haber un espacio determinado entre una prueba y otra, determinadas pruebas. El interrogatorio sobre alergia. Es muy importante preguntar específicamente por la alergia al yodo. Cuando lo hagamos deberemos preguntar además sobre productos farmacéuticos o alimentos que puedan contener yodo a los cuales el paciente puede presentar intolerancia de algún tipo y registrarlo. Esto era importante, también lo comentaba en otro vídeo, como por ejemplo si tú le dices al paciente que tiene alergia al yodo, pues puede no relacionar que el betadine es yodo y simplemente con decirle, ¿usted ha manifestado alguna alergia al betadine o algún antiséptico o algún desinfectante de la piel? Pues entonces te puede decir, ay, pues una vez me eché betadine y tuve una erupción cutánea. Bueno, también si tiene cualquier alergia a lo que sea, ¿no? Medicamentosa, láctex, pues tengo alergia al tomate, pues todo eso lo vamos a registrar. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes con riesgo de presentar reacción a alergia al yodo son pacientes con antecedentes de reacciones anteriores a medios de contraste, alergia a otros medicamentos, aunque sea por vía tópica, pacientes con asma, hiperreactividad bronquial o manifestaciones de atopía cutánea, y pacientes que sufran algunas enfermedades concretas, como diabetes mellitus, cardiopatía, enfermedades renales, hipertensión arterial tratada con betabloqueantes. Entonces, pues es importante evitar situaciones de riesgo de toxicidad para el paciente. Y ya que, ya os digo, es el riesgo más grande que presentan los contrastes, sobre todo los de elevada osmolaridad. Los pacientes con riesgo de presentar toxicidad renovascular son los que presentan pues, una caída del filtrado glomerular, diabetes mellitus, hipertensión arterial, colagenopatías, mieloma múltiple, policitemia, consumo de fármacos con potencial nefrotoxicidad. Por ejemplo, por lo que yo he dicho de los hipoglucemiantes, pues la metformina, que es un hipoglucemiante muy comúnmente utilizado en la mayoría de los diabéticos tipo 2. Ya sabéis que los diabéticos tipo 1 son insulinodependientes, los tipo 2 se pueden tratar con hipoglucemiantes orales. Estos presentan toxicidad específica en relación a acumulación del fármaco. Entonces, facilitaremos la eliminación de los contrastes, asegurando siempre unas condiciones óptimas de hidratación del paciente. Entonces, bueno, pues se le dice que beba mucha agua y también se puede utilizar suero ligeramente caliente para disminuir se puede calentar ligeramente el suero donde vamos a introducir el contraste para disminuir la viscosidad del producto y así su toxicidad. Cuando son con alta osmolaridad son más viscosos. La técnica de administración del contraste, cuando es vía parenteral, por supuesto, porque claro, cuando tenemos un contraste por otra vía ya sabéis que puede tener otra posición el paciente, pero en este caso otra postura en el paciente decúbito en situación de reposo físico y emocional. A veces es necesario administrar sedación. En el caso de vía venosa, pues cuidaremos la colocación de la vía en venas de suficiente calidad, se evitan venas pequeñas o dañadas, priorizaremos los equipos de perfusión con catéteres poco lesivos en función del flujo necesario, así como uso de bombas de perfusión para ajustar este. Se hará una sala especial para el procedimiento a realizar.
Bueno, pues eso depende del procedimiento. No es lo mismo si vamos a hacer de las técnicas anteriores una que necesita una sedación, que necesita unas técnicas estériles, asépticas, que otras que no lo necesiten. Entonces necesitaremos quirófano, por ejemplo, la fluoroscopía, la administración de enemas por contraste por vía oral. Esto sería en condiciones asépticas, mientras que otras se deberán realizar en condiciones de esterilidad. Cateterización venosa, arteriografía mielográfica, quirófano, UCI, sala especial de radiografía. Perdona, es que antes he dicho quirófano. Las anteriores en técnica aséptica, que puede ser la propia sala de radiología, y las siguientes que he dicho ya en quirófano, UCI o sala especial de radiología. Hay que disponer de material y equipo para tratar reacciones severas, por ejemplo, carro de paros con todo lo necesario. Vigilancia constante al paciente, deberá estar supervisado durante todo el procedimiento y hasta menos 15 minutos después de finalizado. Y el consentimiento informado. Todas estas técnicas ya lo hemos estudiado antes, necesitan el consentimiento informado, que me parece que alguno me lo preguntasteis. Sí, pues dentro del consentimiento informado suele venir la información al paciente y la preparación previa. Entonces a veces vienen en folletos diferentes, otras veces pueden venir en el mismo folleto. ¿Veis? Esto se tiene que entregar de antes pues, para que el paciente lo pueda revisar.